En el día de hoy, como todos sabrán, tenemos de nuevo a este caballero que ya disertó en el módulo 2, pero previo a esto me gustaría poder presentar a Natalia Toranzo, una licenciada en informática, que está muy relacionada también en la temática que hoy el doctor Juan Manuel va a disertar. Me gustaría presentarla porque luego de la disertación, en la mesa de diálogo estará participando con Juan Manuel, con nosotras, con Mariana, y la persona que les habla, que me llamo Laura, y bueno, esta persona está trabajando en la coordinación de enlace ministerial, ¿sí? Es parte del convenio del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo junto con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Comahue. Bueno, sin tanto preámbulo, Nati, ¿querés dar unas palabras? Hola, buenas noches. La verdad que, bueno, gracias por la invitación. Yo me iba a sumar porque me interesa mucho la temática que va a dar Juan Manuel. Y bueno, después me sumé como para poder aportar, y la verdad que es un tema que me fascina, me gusta muchísimo. Entonces, bueno, espero poder después aportar algo de lo que va a hablar Juan Manuel. Bueno, muchísimas gracias, Nati. Para los que no la conocen, Natalia también participa en una ONG, participa de forma activa en relación a la temática de hoy. Sin tantos preámbulos, le quiero volver a presentar a este caballero que trabaja como asistente letrado de Fiscalía del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén. Con todos ustedes, Juan Manuel Narváez. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias, Laura, por haberme invitado nuevamente. También gracias a Natalia por que vamos a hacer una buena mesa después de mi disertación. Y para no perder más tiempo, ya son 8:20, voy a empezar a compartir la pantalla para empezar con la exposición. Vamos a ver dónde tengo la opción. Bien. Ahí pueden ver, supongo que sí. La idea de esta exposición, justamente teniendo en cuenta el módulo de cuidado y autonomía, lo aboqué más que nada justamente a la prevención, a los cuidados que debemos tener ante comportamientos que implican el uso de Internet y eventualmente pueden ser tipificados como un delito sexual. En primera instancia, vamos a ver si puedo ir pasando la imagen. El delito de grooming, ¿sí? No sé si todos lo conocen, pero existe el delito de grooming, que justamente es un delito que está previsto en nuestro Código Penal argentino, y que básicamente también tiene una actitud, un comportamiento que es a través de Internet o de transferencia de datos, ¿sí? En primera instancia, para aclarar qué es grooming, porque es una terminología en inglés, significa acicalar y hace referencia a una serie de conductas o acciones que un adulto lleva a cabo con el objetivo de ganarse en primera instancia la amistad o una afinidad con algún niño, niña y adolescente, creando justamente una conexión emocional con él, y después finalmente poder peticionar o peticionar material íntimo al niño o a la niña, o quizás pactar algún encuentro y abusar sexualmente de él o de ella. Esa es concretamente la definición de acicalar, de grooming, y eso también lo hemos visto plasmado más que nada en el Código Penal argentino. Desde el 2010 que Argentina, a través obviamente del Poder Legislativo, del Congreso de la Nación, es que se han presentado varios proyectos de reforma al Código Penal, y finalmente en el 2013 se sancionó la ley que incorpora el delito de grooming al Código Penal argentino en su artículo 131. ¿Sí? Ustedes, al menos siempre hay que dar un marco normativo para poder después explicar justamente los recaudos y la prevención que debemos tomar para que no seamos víctimas de este tipo de delitos. El artículo 131 del Código Penal argentino prevé lo siguiente. Dice que será penado con prisión de 6 meses a 4 años el que, por medio de comunicaciones telefónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos,
contactare, ahí está el verbo, contactare a una persona menor de edad con el propósito, ahí está la intención, de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de esa persona. ¿Sí? Eso es lo que, tomando la definición que hemos visto, también lo plasma el Código Penal argentino en su artículo 131 como justamente un delito. El bien jurídico tutelado en el grooming es el desarrollo de la sexualidad. Es una lesión, justamente se busca proteger la infancia en general, ¿sí? Es un ataque a la integridad sexual, pero ya el contacto justamente genera, y la petición de algún material visual, de video o alguna imagen, esa petición de material sexual justamente es un atentado a la integridad sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y es justamente el bien que se intenta proteger desde la norma penal. Acá vamos a ver muy brevemente, como hemos visto, se acuerdan en la exposición que yo he dado y también lo que ha dado Francisca, que se da en los delitos, tiene que ver justamente un comportamiento del autor, ¿sí? Y acá los verbos, o sea, la acción típica es contactar, ¿sí? Contactar mediante una mensajería instantánea de WhatsApp, mandar mensajes a otra persona, con el propósito de, o sea, con la intención de, justamente, peticionar o cometer algún delito contra la integridad sexual de esa persona, obviamente menor de edad. Acá justamente vamos ingresando al análisis de la norma, que no dice nada respecto de si tiene que ser hombre o mujer o alguna identidad de género en especial, sino que solamente se trata de cualquier persona adulta, ¿sí? Una persona mayor de 18 años que se contactare ¿con quién? Con nuestros pequeños, ¿sí? Con nuestros niños, niñas y adolescentes. Ese es el sujeto pasivo, ese es el sujeto que se protege, que la norma intenta proteger, ese es el bien jurídico tutelado, ¿sí? La integridad sexual de nuestros niños, ¿sí? Ahora, el medio empleado, también obviamente lo dice la norma, son comunicaciones telefónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos. Y esto implica justamente que abarca un amplio abanico que, por ejemplo, se va en demasía con la utilización de Internet, ¿sí? Ya sea que a futuro se pueda llegar a crear alguna otra tecnología de transmisión de datos, bueno, también abarcaría lo que encuadra el tercer medio empleado de la norma, ¿sí? Cualquier otra tecnología de transmisión de datos. Todo lo que implique justamente la utilización de tecnología para poder contactar a ese pequeño o esa pequeña y finalmente llegar con esa intención y realizar algún tipo de agresión sexual. Unos ejemplos, y esto yo ya lo he dado en otras charlas, pido disculpas a los que ya lo han visto, pero bueno, el público se renueva, pero unos ejemplos de las redes sociales son justamente estas que vemos acá en pantalla. Todos conocemos WhatsApp, todos conocemos Twitter, Facebook e Instagram. Justamente son de las aplicaciones que más se utilizan día a día y que permiten mensajería instantánea. Al menos Facebook y la aplicación Instagram también permite que se pueda mensajear, se pueda realizar mensajería a raíz de un chat privado del perfil X con el perfil Y, ¿sí? Y bueno, WhatsApp, ya todos lo conocemos, implica justamente una aplicación de mensajería instantánea, transmisión de datos, y que permite también la transmisión, obviamente, de imágenes y videos. Incluso hay redes sociales que están direccionadas justamente, o creadas, fueron inventadas, para generar los vínculos, para generar citas, por ejemplo. Y ahí existe obviamente la preocupación de que se puedan generar estos perfiles falsos, en donde quizás nuestros niños tienen acceso a estas redes sociales como Tinder o Happen, y puedan crearse estos perfiles falsos en relación a la edad, me refiero, porque pueden llegar a mentir en su edad, y finalmente pueden subir sus fotografías, no me refiero a fotografías íntimas, pero sí sus fotografías para crear ese perfil en esa red social, y pueden obviamente ser víctimas o están justamente vulnerables a
a la posibilidad de que una persona mayor de edad los contacte mediante esas redes sociales, que prácticamente se está dada justamente para crear alguna cita, algún encuentro, o eventualmente algún encuentro sexual. Esta red social o una plataforma de streaming es la que todos conocemos como YouTube, y acá le voy a pedir ayuda a Nati, porque me gusta también siempre hacer participar al público, y también no sé si van a habilitar el chat, o al menos con las cabezas, pueden decir sí o no, porque quiero saber si ustedes conocen la siguiente. Este icono, ¿ustedes lo conocen? Yo estoy viendo pocos, pero estoy viendo que me dicen que no. Justamente es lo que tratamos de buscar con estos encuentros, de que se puedan conocer estas temáticas y también estas plataformas virtuales, porque hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que ya desconocemos algún tipo de plataforma virtual, algún tipo de página web o algún tipo de aplicación. Pero eso es para nosotros, pero nuestros niños sí lo conocen, ¿sí? Este icono es lo que se llama Twitch. No sé si alguna vez lo habrán escuchado mencionar, pero Twitch justamente es una plataforma parecida, por ejemplo, a YouTube, en donde se puede ver, acá yo pegué, voy a aumentar un poco la imagen. Acá yo lo que hice fue entrar al Twitch de un usuario que tiene muchos seguidores. El usuario en este caso lo que puede hacer en realidad es viralizar o en realidad reproducir videos de lo que él quiera. Se hacen, por ejemplo, lo que se llaman vivos, ¿sí? Puede estar comentando algún video de música, puede estar jugando un videojuego como en este caso, o puede estar hablando o hacer lo que él desee con una cámara enfrente, ¿sí? Y en este caso, lo que tomé fue un influencer, por así decirlo, de Argentina, que en este caso en particular él estaba jugando y justamente le tomé la fotografía de la pantalla. Pero ustedes puedan, observemos en el margen superior izquierdo de su pantalla, ¿sí? A su izquierda de su pantalla, ustedes van a ver que hay varios usuarios en donde tienen un puntito rojo. Ese puntito rojo quiere decir que están dando un vivo, ¿sí? Que están transmitiendo en vivo y en directo. Y esa cantidad, esos números, es la cantidad de personas o de usuarios activos que están viendo a ese perfil, ¿sí? Por ejemplo, el primer perfil dice Brunenher. Ese perfil tiene casi 20.000 usuarios que están viendo lo que él está haciendo, ya sea filmándose bailando, ya sea filmándose explicando alguna cosa, ya sea filmando lo que está jugando, como en este caso, en este perfil que ingresamos. Ahora, más allá del videojuego, fíjense la parte derecha de la pantalla, de sus pantallas, que justamente se ve un chat, ¿sí? Hay gente que está conversando, hay gente que está hablando, hay muchos, justamente, por suerte, agarré una parte que es jajaja, bueno, incluso acá hay un insulto, pero ustedes fíjense la magnitud de esta plataforma y lo que puede llegar a pasar cuando nuestros hijos tienen acceso a este tipo de plataformas virtuales. Por ejemplo, yo me creo un usuario como Juan Narváez. Yo creándome ese usuario tengo la posibilidad de ingresar a otros vivos, por así decirlo. Incluso puedo comentar en el chat. Alguna otra persona en otra parte del mundo, en España, me puede contactar porque ve mi perfil después y eventualmente puede buscar algún perfil de Instagram o Facebook ya con porque yo prácticamente elige casi mi nombre completo, ¿sí? Entonces, eso es preocupante, eso hay que prestar atención y tenemos que tomar los recados y una supervisión con nuestros jóvenes, con nuestros niños, niñas y con nuestros adolescentes. Básicamente, eso es lo que buscamos en el día de hoy, justamente en este módulo de cuidado y autonomía. Ahora, lo mismo pasa con los videojuegos que ya conocemos de hace años, que no hace falta que sean mediante la utilización de una computadora, por ejemplo la PlayStation o la Xbox, que básicamente hoy en día todos los juegos son en red. Yo puedo tener a mi hijo en casa jugando a la PlayStation, pero él está compartiendo en red o está jugando en red con alguien de Inglaterra, con alguien de México, con alguna persona de cualquier otro punto del mundo,
Entonces, es importante tener esta supervisión y saber qué está pasando con estos videojuegos. Yo no digo que nuestros niños no jueguen, es parte de su infancia poder jugar, pero debemos, como nosotros, los papás y las mamás, debemos controlar, mejor dicho, supervisar estas plataformas virtuales, porque ingresan una vez y pueden tener acceso a un montón de cosas justamente utilizando Internet. ¿Sí? Y acá es donde nos hacemos la pregunta de ¿dónde están más seguros? O sea, si están... Antes siempre se pelea o muchos años atrás, bueno, nosotros como que tratábamos que nuestros hijos jueguen, vuelvan a nuestras casas, que vuelvan de jugar a la plaza, que tengan cuidado con algún desconocido, pero ahora tenemos a nuestros hijos, y más en tiempos de pandemia, tenemos a nuestros hijos en nuestras casas, pero también tienen contacto con desconocidos. Entonces justamente hacemos esta pregunta, ¿dónde están más seguros nuestros hijos? Y ese es el deber de nosotros como padres, de nosotros como docentes, de cualquier institución que tenga a cargo niños y jóvenes, justamente tener esos recaudos e informar también la preocupación que nos genera de que puedan tener contacto con otras personas que desconocemos totalmente. Respecto de la norma, tiene un inconveniente, pero yo no los voy a aburrir con dogmática, pero básicamente para que ustedes sepan que tiene un inconveniente en cuanto a que sanciona un acto preparatorio. Se trata de una norma o una conducta que es contactar a un niño o una niña con el fin de, o sea, yo puedo estar mensajeando a través de Messenger de Facebook con una persona o una joven que tiene 13 años de edad, pero sin intenciones, o con intención. El tema es después probar esa intención, ¿sí? Ya vemos un gran problema que no solamente lo da la norma, sino también la posibilidad de probar. Si se acuerdan, cuando hablamos en la clase que yo pude disertar de delitos sexuales, que la Fiscalía tiene la carga de la prueba. Bueno, tenemos un problema normativo y después tenemos un problema justamente probatorio. Es por eso que tiene sus críticas esta norma, ¿sí? Ahora, respecto del adulto, del agresor o del sujeto activo, como quieran llamarles, se lo suele llamar groomer. Justamente, de la terminología grooming, se lo suele llamar groomer. ¿Y cuál es al menos lo que se ha escrito en estos últimos años, en relación a investigaciones que se han dado y a estadísticas que se han develado? Se pudo resaltar o recabar los siguientes datos de aquella persona que está atrás del dispositivo electrónico. Recuerden, puede ser una computadora, puede ser una tableta, puede ser un teléfono celular o cualquier otro dispositivo de transmisión de datos. Ellos crean perfiles falsos. En la generalidad de los casos, no digo que siempre, pero en la generalidad de los casos crean perfiles falsos, lo que se puede llamar en inglés el fake ID. Estudian la información que los chicos y las chicas comparten. Por ejemplo, hoy en día incluso yo uso las redes sociales y hay veces que me gusta compartir un momento que yo estoy viviendo, o estoy cocinando, me gusta mucho hacer asado, estoy cocinando asado, comparto la parrilla que estoy haciendo el asado y lo subo a alguna red social mía. Lo mismo hacen nuestros jóvenes, ¿sí? Lo mismo hacen nuestros chicos, y justamente esa información que se da por una sola foto o por un solo video, es mucha información que se le aporta al groomer. Es información que la analiza el groomer. Es información que a raíz de varias fotografías o de varios momentos que va compartiendo esa persona, el groomer va conociendo qué gustos tiene la otra persona, qué gustos tienen nuestros niños, qué películas ven, o qué juegos juegan, o qué intereses tienen, etc. Y es justo a partir de esa información que estudian previamente que dan comienzo a ese contacto, que interactúan, que mensajean por WhatsApp, o por DM, o por mensajería privada de las redes sociales, y dan comienzo a una supuesta amistad, ¿sí? Justamente buscan fortalecer un vínculo para poder ganar su confianza. Incluso, en esto voy para atrás, para poder ganar su confianza, fíjense de alguna pequeña de 12 años, 13 años, que se encuentre en una situación rara con sus padres, o que
se haya peleado con su mamá o con su papá, y que en ese momento de haber seguido a su habitación enojada, la contacta a alguien que ya la venía contactando. Y le cuenta de ese problema que ha tenido una discusión fuerte con sus padres o lo que fuere. Y que finalmente pueda, a raíz de esa confianza, generar, bueno, veámonos en una plaza, veámonos en mi casa, y ahí es donde se corre un grave peligro. No te ven. Respecto del componente sexual, me refiero a que obviamente se tiene que contactar la persona adulta con nuestro niño, una niña o un adolescente, pero se debe también comprobar la intención de una agresión sexual, o al menos que se pueda llegar a haber enviado algún material con contenido sexual. Y esto me refiero justamente a que pueda llegar a pedir imágenes o pueda llegar a pedir videos con contenido sexual, que en inglés lo que se suele llamar, y hoy en día los jóvenes lo usan, send nudes, ¿sí? Y también pactar quizás, eventualmente, que esto es lo más grave, que pueden llegar a pactar un encuentro personal. A esto me refería a que pueden ir a verse a una casa o a alguna plaza, ¿sí? Ahora, justamente tomando primero los recaudos que debemos tener en cuenta con nuestros hijos en nuestras casas, con nuestros alumnos en las escuelas o en alguna actividad física, todos estos recaudos también son importantes para que ustedes lo puedan ir ampliando con ellos. Pero, ¿qué pasa cuando alguien es víctima de este tipo de situaciones? ¿Qué pasa cuando mi hija me cuenta que alguien le está pidiendo imágenes desnudas? ¿Qué pasa cuando nuestro sobrino nos cuenta esta situación? Bueno, nosotros justamente, ¿se acuerdan que en el segundo módulo, cuando me tocó exponer, hablábamos de generar justamente este espacio de confianza, de armonía, de que el develamiento, la importancia del develamiento? Acá justamente hay pautas que no las digo yo, las dice, en realidad también hay una ONG argentina que publica estas pautas, es no culparlos, no cuestionarlos, principalmente no borrar el contenido de su celular o de la computadora, porque es un contenido que va a ser evidencia para poder avanzar en una investigación criminal. No denunciar el perfil del acosador, porque está la opción en las redes sociales de denunciar el perfil de ese groomer, pero eventualmente ese perfil, porque llega quizás más rápido que la denuncia, puede ser dado de baja. Entonces, después ya no tendríamos algún elemento probatorio para poder aportar a la investigación, o se podría dificultar la investigación. No amenazar, no increpar, no mantener una conversación con el groomer. Se ha dado caso en que los padres justamente le agarran el celular a la hija porque se da una situación de que estaba hablando con alguna persona adulta, que se trataba de contenido sexual, y finalmente se hace pasar por la hija y pacta algún encuentro, y ahí sucede alguna agresión física por parte del padre hacia el groomer. Bueno, esto tenemos que evitarlo, ¿sí? Yo siempre voy a hablar de evitar más violencia de la violencia que está sufriendo nuestros hijos. Pero esto justamente lleva a decir que debemos realizar la denuncia de manera urgente. Siempre, siempre, siempre hay que denunciar este tipo de conductas. En cuanto a la prevención, en cuanto a los cuidados o recaudos, bueno, justamente este espacio me sirve a mí y le sirve a ustedes, y también sirve a grandes masas de la sociedad de las que ustedes pueden llegar a llegar. Justamente hablaba yo de las escuelas, la importancia de poder hacer una prevención en las escuelas. Hoy en día se dificulta a través justamente por la pandemia, pero sí ir a las escuelas, hablar sobre estas temáticas. Bueno, con la licenciada Toranzo se está charlando esta posibilidad para futuro. Obviamente los medios de comunicación tienen una gran participación en este tipo de casos, pero díganme ustedes qué cosas o cuántas publicidades han visto sobre grooming. Yo he visto pocas. Es una cuestión de que cada uno se vaya metiendo, se vaya indagando por internet y va a encontrar, y más en otros lugares de Latinoamérica. Pero lamentablemente acá en Argentina no tenemos tanta prevención respecto a este delito en particular.
Sí hay organizaciones, sí hay una ONG, Grooming Argentina, que está haciendo muy buenos trabajos en este tipo de temática, y justamente el principal trabajo es la prevención, ¿sí? Y acá vuelvo a lo que habíamos hablado en su entonces del develamiento, o sea, es un momento justo para estar con nuestros hijos, de acompañarlos, de abrazarlos, de no recriminarles la conducta o el hecho de que hayan contactado con alguna otra persona. Ustedes tienen que recordar que eventualmente pueden hacer perfiles falsos, o sea, que la otra persona tenga un perfil falso y que implique que sea un niño de 17 años o de 16 años, pero eventualmente una persona de 35 años. Entonces, no hay que ir en contra de nuestros niños, sino que hay que hacer la denuncia y eventualmente la justicia irá en contra del groomer, por supuesto. Y acá, en cuanto a los recaudos, justamente teniendo en cuenta los cuidados, pero también la autonomía de nuestros hijos, porque no me refiero yo a que tenemos que privarlos de jugar en videojuegos en línea. No tenemos que privarlos de nada, sino que tenemos que tener un control parental, una supervisión, mejor dicho, y justamente esto se da con el diálogo. El diálogo con nuestros hijos es muy importante. Hay que enseñarles a realizar un uso responsable de Internet, y principalmente de las redes sociales, ¿sí? Hoy en día no podemos decir que Internet no es bueno o sea malo. Tiene mucha utilidad, incluso va a tener utilidad cuando nuestros hijos vayan a la universidad o estén estudiando en la secundaria, tiene mucha utilidad. Pero sí hay que tener recaudos. Hay que explicarle que no deben compartir las claves, esto lo sabemos nosotros, que no compartimos claves de bancarias, por ejemplo, pero ellos pueden compartir alguna clave de perfil de Facebook, compartirlo con un amiguito o una amiguita, no compartir obviamente imágenes y comprometedoras o íntimas por medios electrónicos, porque esto, como saben ustedes, suben una foto a su red social y ya está en la red. Y eso es muy difícil, más allá de que yo puedo eliminar una foto de mi Instagram, es muy difícil controlar dónde se va a difundir esa imagen, ¿sí? Configurar juntos opciones de la privacidad en las redes sociales, o sea que ustedes puedan con sus hijos, obviamente esto implica un ámbito de confianza plena, de que puedan hablar, de que puedan dialogar, que conozcan los riesgos, y justamente conociendo los riesgos hay que prevenir. Mirá, hijo, mirá, está bien que vos juegues 2 horas a la PlayStation, está bien que tengas un rato de ocio, de que te puedas distraer un poquito por tanta responsabilidad con la escuela, ahora que estás sumamente toda la mañana frente a una computadora, bueno, pero ten en cuenta que hay personas que pueden llegar a contactarte, hay personas de otra parte del mundo, incluso nuestros hijos pueden llegar a conocer inglés muy fácilmente por las redes sociales o por los videojuegos. Y finalmente quizás estamos en nuestras casas haciendo alguna tarea o lo que sea y vemos a nuestro hijo hablando en inglés con alguna otra persona en línea. Bueno, eso hay que prestar mucha atención de esos comportamientos. Esto me refería justamente prestar la atención de los comportamientos de nuestros hijos, de su conducta, que eventualmente ellos estén mirando televisión con nosotros y reciben algún mensaje de texto y les cambie de humor, o cambie totalmente la cara, o lo que sea. Bueno, preguntar, ¿qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa, hija? Y ahí es donde se genera justamente este ámbito de confianza para que nuestros hijos puedan contar si están siendo víctimas de este tipo de conductas. Hay que generar justamente estos puntos de encuentros, estas charlas, promocionar este tipo de preocupaciones, y esto también lo digo porque hay muchos docentes acá, de también tener la cautela y de informar a nuestros alumnos de este tipo de conductas que implican la utilización de Internet, pero finalmente tienen como fin una agresión sexual a nuestros jóvenes. Esto es respecto del delito de grooming. Para que ustedes sepan, se trata de un delito que está penado, pero lo primordial, obviamente, siempre es tener los recaudos para evitar que esto pase, ¿sí? Siempre tenemos que tener la prevención primero como familia, después como institución escolar, y después finalmente alguna otra institución donde puedan ir a practicar algún deporte de nuestros hijos, pero es muy importante que sepan
que pueden contar con nosotros, con las personas adultas, y que pueden contarnos las cosas que le van pasando a raíz de que ellos utilizan mucho las redes sociales y algunos espacios de sitios web. Eso respecto del delito de grooming. Ahora voy a pasar a otra. Voy a ver la presentación. Acá vamos a ver, ya hemos visto lo que es grooming, pero vamos a ver ciertas conductas que implican también un ataque ante la integridad sexual. Después vamos a ver qué otros ataques son, pero que tenemos que tener ciertas reglas o ciertas pautas para poder ingresar a esta temática y a esta problemática, ¿sí? Ya vimos grooming, ¿es un delito en Argentina? Sí, es un delito en Argentina. Es difícil a veces de comprobar, puede ser, no es imposible, pero lo primordial y lo importante acá es que ustedes se puedan llegar a una imagen de este delito, de lo que implica este delito, y empezar a transmitir nuestra preocupación y que puedan nuestros hijos confiar en nosotros, ¿sí? Ahora, para ingresar a la segunda parte de esta exposición, en cuanto a los delitos nuevos o comportamientos que implican una agresión sexual y que todavía no están previstos en la legislación argentina, hay que tener ciertas reglas básicas, ¿sí? Hay que partir de ciertas reglas básicas. Acá tenemos en primera instancia que vamos a tener en cuenta es el derecho a la intimidad, ¿sí? Que eso está previsto en el artículo 19 de la Constitución Nacional, ¿sí? Toda persona que comete algún tipo de acto dentro de su privacidad y que no está penada o que no puede llegar a ocasionar algún mal a una tercera persona o a la moral, etcétera, etcétera, eso está justamente en el ámbito de su privacidad y el Estado no puede ir en contra de esa situación de privacidad e intimidad, ¿sí? Eso es una regla básica que lo consagra la Constitución Nacional, ¿sí? Está fuera de la esfera de los magistrados, principalmente del Estado. También el derecho al honor, ¿sí? Ustedes saben que el artículo 11 de la Constitución Nacional prevé también esta cuestión del derecho a la honra, ¿sí? Que es sumamente subjetivo, pero es un derecho importante que vamos a trabajar durante esta exposición. Y también el derecho a la imagen propia, a la propia imagen, que esto implica dos pilares, ¿sí? Primero y principal es la imagen de cada uno y la voz, ¿sí? Y después también el derecho que tiene esa persona de poder impedir la reproducción o difusión. Juan, Sí. Juan, fíjate la filmina que me parece que no te está pasando, ¿sí? ¿En qué van? Yo estoy con derecho a la imagen propia. No, mirá. Bueno, voy a dejar de compartir y volvemos. Ahí estamos. ¿Se puede ver? Si alguien me dice que sí, joya. Derecho a la imagen propia. Sí, sí, se ve. Bien, gracias. Bueno, derecho a la imagen propia. Esto me refiero justamente al rostro o a la voz de una persona que publica algo y que tiene justamente el derecho de publicarla, la libertad en realidad de publicarla, de subirla a una red social, pero también tiene el derecho de impedir la reproducción o la difusión sin su consentimiento, ¿sí? Vamos a otro. Y esta es otra regla básica que está relacionada ya con el derecho penal. Insisto en que a mí no me interesa para nada en darle una clase dogmática o doctrinal de derecho penal, pero es una pauta que debemos tener en cuenta para poder preguntar o ver la explicación que eventualmente a futuro de esta charla, al finalizar esta charla, debemos tener en cuenta para justificar o no lo que es un delito o no es un delito, ¿sí? Concretamente, la teoría del delito dice que es un método del derecho penal, de una institución de derecho penal, que permite dilucidar cuándo un hecho es delito o no, ¿sí? Y hay 4 elementos importantísimos, que uno es la acción o conducta, otro es la tipicidad, otro es la antijuricidad y otro es la culpabilidad. Acá
para que ustedes tengan en cuenta, si Juan Narváez mueve las manos, está haciendo un hecho, ¿sí? Está cometiendo una conducta, una acción. ¿Bien? Si Juan Narváez con su mano le pega a una persona y le ocasiona un daño en el rostro, bueno, ahí esa conducta tiene una connotación penal, porque agrede, le pega a otra persona y justamente puede incurrir en un delito. Y esto es lo que se llama tipicidad. Es ver si ese hecho que esa persona cometió, ese comportamiento, se puede adecuar a una figura penal, y la figura penal está prevista exclusivamente en el Código Penal argentino. ¿Sí? Para que sea más fácil para ustedes, para todos en realidad es muy fácil, es más claro para explicarlos. Imagínense ustedes con algún juego en donde implica encastrar formas, básicamente los juegos para nuestros hijos, nuestros pequeños. Un juego, imagínense que tenemos un rectángulo, tenemos un cuadrado, tenemos una estrella, y ahí tenemos los elementos, o sea, la estrella para poder encajarla, encastrarla, tenemos el rectángulo para poder encastrarlo, tenemos el cuadrado para poder encastrarlo. Imagínense que la estrella es un delito de homicidio. Bueno, yo agarro la estrellita en ese juego y voy al elemento grande, al círculo, lo que sea, y encastro la estrellita. ¿Encajó la estrellita? Sí, bueno, ese encastre es la educación de una conducta, ¿sí? La estrella es un delito, ¿por qué? Porque entró en el Código Penal. En cambio, vamos a ver en otras conductas que vamos a exponer a continuación, que voy a poner un círculo en la estrella. Es decir, ese círculo jamás va a entrar en el juego de la estrella. ¿Me explico? Jamás va a entrar porque el Código Penal no prevé el círculo como un delito, sino que prevé la estrella como un delito. Eso es otra pauta sumamente importante para que tengan en cuenta para lo que vamos a ver a continuación. Otra pauta para que tengan en cuenta es el principio de última ratio. También es un principio rector de derecho penal. Que esto básicamente lo que dice es que la sanción penal, o sea, la condena o buscar una pena, es la última opción del Estado. Es la última opción. Antes hay que sortear un montón de etapas y un montón de alternativas. Pero la última opción es la sanción penal. Otra pauta con la que vamos a trabajar es la protección integral a las mujeres, que está legislada en la Ley Nacional 26.485, en donde prevé justamente la prevención y sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. Ahora, ingresando a las nuevas conductas que yo me refería, vamos a ver una modalidad que yo la llamo modalidad delictiva, que es el sexting. ¿Sí? Sexting también es un término obviamente de inglés, que se divide en dos partes, de sexo, y el texting, que en este caso sería el ting, es el envío de mensajes, la mensajería. ¿Bien? Ahí ya estamos entrando que la mensajería obviamente implica un medio de transmisión de datos. Pero vamos a encontrar dos tipos de sexting. Uno es el llamado sexting primario. El sexting primario, o quizás el más común, es aquel en donde una persona envía material justamente sexual, recuerden del sex, a otra persona, pero en el marco de una relación privada, una conversación privada, una afinación, justamente un contacto que yo ya tengo con la otra persona, una afinidad. Ese es el sexting primario. Yo envío una fotografía mía desnudo a otra persona y la otra persona la recibe. Yo tengo esa confianza y yo tuve el objetivo o la intención de mandárselo con mi consentimiento. ¿Bien? Eso justamente es una conducta privada, es una conducta que está amparada por la Constitución y el Estado no puede inmiscuirse en esa mensajería. Acá justamente hablábamos de que no tiene relevancia penal porque está amparado por el artículo 19 de la Constitución Nacional.
Ahora bien, existe otra modalidad de sexting, ¿sí? El sexting secundario, o lo que se le puede llamar sexting involuntario o no voluntario. Esto implica, siempre vamos a tener en cuenta que se trata de una mensajería, esto implica una transferencia de datos, esto implica que se redifunda a terceras personas el contenido sin consentimiento de la persona protagonista, ¿sí? Ahora, piensen ustedes, fíjense, si no les ha llegado alguna vez en un grupo de WhatsApp algún tipo de este contenido. Fíjense ustedes si alguna vez algún amigo o nosotros mismos hemos enviado algún tipo de este contenido. ¿Sí? Es muy grave esto. Es muy grave porque justamente se trata de otra persona que no sabe lo que estamos haciendo. Es una persona que quizás lo ha enviado a su pareja, a su expareja, o a alguien que justamente tenía una relación íntima, y después esa otra persona lo envía a un grupo de WhatsApp. Es una conducta que debemos proteger, debemos cautelar, debemos sancionar, y justamente importa un ataque contra la integridad sexual de la persona que envió esa imagen, y eventualmente, si se trata de una mujer, también se trata de una violencia de género por medio de la utilización de un medio digital. Acá justamente hablábamos de esto, que la práctica del sexting implica la exposición de la propia intimidad, colocando a quien elabora el material enviado en una situación de riesgo. Y esto también es para nuestros hijos. O sea, podemos tener a mi hijo o a mi hija de 14 años de edad, ya en estancia de adolescencia, que tiene utilización de dispositivos electrónicos, que puede llegar a tener contacto con otras personas, y que justamente pueda llegar a mandar imágenes privadas de ella. Bueno, esas imágenes hay que hablarlo porque justamente esa imagen implica un riesgo, porque no se sabe qué va a pasar con la otra persona que lo recibe, con el receptor. Entonces la coloca a nuestra hija, a nuestro hijo, en una situación muy riesgosa, y que puede implicar también una difusión de ese material. Imagínense ustedes si vemos a nuestra hija que ha mandado, no sé, a su novio, pero finalmente unas semanas después llega un grupo de WhatsApp del trabajo mío, o del equipo de fútbol, de los chicos que voy a jugar al fútbol, lo que sea. ¿Sí? Pasa. Eso pasa. Justamente el sexting involuntario o secundario es una actividad que justamente el comportamiento lesiona la intimidad, en el derecho a la intimidad en marco general, pero en particular la imagen propia de esa persona. Se puede llegar a ver su rostro, incluso puede ser un video que se puede llegar a ver su voz, o que ya sea directamente toda la contextura física de esa persona que se pueda ver. ¿Bien? Y justamente atenta contra esos derechos. En este caso en particular, o sea, podemos hablar de varios supuestos en cuanto al sexting. Insisto, después vamos a ver cuál es la dificultad en cuanto a la legislación argentina. Pero ustedes, como también lo ha adelantado un poco Francisca, existe lo que se llama un delito de tenencia y difusión de pornografía infantil. Y está previsto, justamente es un delito. Está previsto en el artículo 128 de nuestro Código Penal. Y se trata básicamente de aquella persona que difunde, publica, viraliza imágenes con contenido sexual explícito y donde estén involucrados niños y adolescentes. Se trata de personitas menores de 18 años. ¿Sí? Eso sí, obviamente, más allá de implicar una práctica de sexting, es un delito. Es un delito de difusión de pornografía infantil. También podemos contar del delito de suministro de material pornográfico, en donde se pacta como un rango etario que se tiene que tratar de hacer ver o mostrarle a nuestros niños menores de 14 años algún material pornográfico, ¿sí? sin implicar si es de pornografía infantil o pornografía adulta, pero mostrarles, decirle,
no sé, un tío que va con su sobrina y le muestra pornografía. Ese sí es un delito. Ese sí es un delito. Pero, ya cuando estamos hablando de este tipo de conductas, ya llegando justamente al sexting, si el receptor es mayor de edad, y en el video o en la imagen hay contenido sexual de adultos, eso no está previsto en Argentina. No está previsto en ningún lado de Argentina. Justamente no está previsto en el Código Penal. Y es una conducta que día a día se ve, está pasando, recibimos imágenes, recibimos videos, y en estos famosos grupos de WhatsApp. ¿Sí? Ahora, respecto al sexting no voluntario, justamente, lo que veníamos hablando, no se encuentra previsto en el Código Penal argentino como una conducta típica, específica y autónoma. Podemos quizás relacionarlo, bueno, eventualmente será difusión de imágenes pornográficas con contenido sexual, difusión de imágenes pornográficas infantil. ¿Es un delito? Sí, por supuesto, pero ya hay grises, hay matices que no se pueden incorporar en el Código Penal. No puedo meter esa estrella en un círculo, ¿sí? Sí podemos encuadrar ese tipo de conductas en otro tipo de delitos, ¿sí? Por ejemplo, el artículo 155 o el artículo 110. El artículo 155 lo que prevé es justamente la posesión, o digamos, de que se le pueda llegar a sacar esta transmisión, esta viralización de imágenes, ¿sí? Que se puede llegar a dar justamente sacándola de un dispositivo de la propia persona, o algún tipo de hackeo, ¿sí? Y eventualmente transmitir o viralizar esa información privada. ¿Bien? Y el 110 lo que prevé es el delito de injurias, ¿sí? Si el sujeto tuvo la intención de, o sea, el sujeto activo, de deshonrar o desacreditar al sujeto pasivo al difundir las imágenes contra su intimidad. Recuerden justamente que estamos hablando de derechos de la honra, el derecho de honor, el derecho a la intimidad, a la privacidad, pero todo esto implica también una connotación sexual. Y es por eso que es importante empezar a pensar en nuevos delitos. Y acá hay un dato no menor, que este tipo de delitos en donde podría encuadrarse este tipo de sexting, son delitos de acción privada. Delitos de acción privada, no sé si lo vimos muy con detenimiento cuando yo expuse, pero básicamente, ¿se trata de un delito penal? Sí. Pero la acción, o sea, quien tiene que investigar, quien tiene que promover y que eventualmente tiene que llegar ante unos jueces para que pueda condenar o no a una persona, tiene que ser la persona damnificada, con un abogado o con una abogada. Imagínense si nosotros le decimos a una víctima de sexting, mirá, a la justicia penal no le importa investigar estos delitos de injuria, no le importa investigar estos delitos, entonces tenés que buscarte un abogado. Es más, tenés que pagártelo vos al abogado. Imagínense la falta de perspectiva de género de comunicarle eso a una víctima. ¿Bien? Y acá se da la disputa, ¿sí? La irrelevancia penal del delito de sexting, que justamente hay autores o expositores en donde argumentan que es irresponsabilidad e inconsciencia de la propia víctima de exponer su intimidad. O sea, yo si expongo una imagen íntima mía y la subo a una red social, bueno, es problema mío. Básicamente es el argumento. Y acá se habla de lo que se llama la teoría de la expectativa razonable de privacidad, que implica, es una teoría que nace en Estados Unidos, muy vieja la teoría, pero implica justamente que al menos la persona que va a avanzar porque se le ha robado algún derecho, se ha atentado algún derecho a la intimidad o al honor o algún dato privado de esa persona, es que se espera de que la damnificada o el damnificado haya tenido algún tipo de comportamiento que justamente pueda haber asegurado su privacidad. Por ejemplo, tenemos influencer o tenemos algún adolescente o lo que sea que sube muchas fotos a su red social Instagram y que tiene el perfil abierto.
¿sí? Lo que dice esta teoría es básicamente, si eventualmente otra persona roba esas fotos, o captura la pantalla, después la edita y la sube a otra, o la viraliza esa foto, lo que dice justamente esta teoría o este argumento, que no lo comparto por supuesto, es que, bueno, tuvo la red social con perfil abierto, puede ir cualquier persona a robarle esa foto. ¿Sí? Ese es el argumento. Y ese es el argumento de por qué es irrelevante para la justicia penal, es irrelevante para el Código Penal. Yo voy por otro lado. Para mí sí es un hecho penalmente relevante. ¿Sí? Porque justamente esos comportamientos, esa conducta, pueden resultar lesiones hacia esa víctima. Y particularmente, lo que hoy en día justamente velamos es la violencia de género. ¿Sí? Tratamos de proteger la violencia de género. Y es una violencia de género que se da mediante la utilización de un medio electrónico. No cabe dudas de eso. Y acá, justamente, incluso ahora en tiempos de pandemia, se puede, ya a mí me gusta hablar mucho de fenómeno criminal. Fenómeno criminal se da mediante una... Vamos a dar un ejemplo, por ejemplo, en la ciudad de Neuquén está la preocupación de que se están dando muchas estafas telefónicas o estafas por algún contacto bancario en donde le dicen a la persona que se comunica, bueno, alguna situación de CBU, le tiene que pasar el CBU, le hace una transferencia, bueno, estafas telefónicas o estafas bancarias. Bueno, eso es un fenómeno y se está dando en pandemia. Y esto también es un fenómeno, el fenómeno criminal de este tipo de conductas. Este tipo de conductas que implican la utilización de Internet, la utilización de un medio digital y que ataca al honor, ataca a la imagen y ataca a la sexualidad de esas víctimas. Y acá encontramos lo que se llama, lo voy a decir, a ver si me sale, revenge porn y también el sextortion. Son justamente prácticas que se están dando en la actualidad y que está creciendo, lamentablemente. En primera instancia, bueno, la porno venganza, que es conocida, sí, pero siguiendo a un autor, me gusta decirlo como difusión no consentida de materiales sexuales privados con fines difamatorios. Es un término largo, por eso por lo general se usa porno venganza o revenge porn, o sea, lo que significa en inglés. Y el porno venganza nació justamente también el término nació en Estados Unidos, haciendo alusión al móvil que perseguían o perseguirían a aquellas personas que lo cometen y difunden material sexual de sus exparejas. Y fíjense, vamos ya entrando a una conducta que no está para nada alejada a nuestra realidad. Y esto implica una publicación o una amenaza con publicar. ¿Publicar en dónde? En blogs, en webs, en páginas web. Obviamente estamos hablando de delitos que implican la utilización de Internet. ¿Y qué podemos publicar? Fotografías, videos, audios, que justamente tengan un claro contenido sexual. Y que se trate lo que exige, digamos, esta nueva conducta, trate de una expareja o una relación íntima, de alguien que yo conocí, y que me quiero vengar. Me quiero vengar, pero ¿por qué me quiero vengar? Esto tiene una aplicación justamente con ese ejemplo. La explicación va de que tenemos a Pedrito y tenemos vamos a hacerlo mejor, tenemos a Pedro y tenemos a María. María, después de una larga relación, corta con Pedro. Pedro no quiere cortar o sigue empecinado con María, insiste. Y eventualmente en su momento, en un ámbito de confianza, en un ámbito justamente consentido, porque eran novios, eran pareja, ellos se habían filmado teniendo relaciones, o tenía Pedro fotografías de su novia, de quien era su novia, y justamente lo que hace el agresor, lo que hace Pedro, es tomar ese material pornográfico de su expareja y amenazarla. Si vos no volvés conmigo, voy a publicar esto en esta página web. O directamente lo publica, ¿sí?
es justamente una conducta que va en contra de la integridad sexual y también en contra del honor y de la imagen de esa víctima. Lo que busca es una degradación sexual y pública de esa persona. Y todo esto con el fundamento de que es una venganza, que justamente no tiene ningún tipo de justificación. Y esto es otra de las conductas que implica, lamentablemente, un dominio que trata esa persona, el hombre, para con una expareja. Y eso implica también, por supuesto, una violencia de género. Respecto de esta conducta, estamos hablando de conducta porque no es delito. Sí es delito en Filipinas, fue el primer país que lo sancionó en el 2009, continuó con Reino Unido. En Estados Unidos hay varios estados que ya tienen previsto esta conducta como delito. Nueva Zelanda en el 2015, España en el 2015 y Canadá en el 2016. Y vamos a ver nuestro país. Nuestro país, esta conducta de pornovenganza, está en un proyecto que todavía obviamente no se ha sancionado. En noviembre de 2016, a través de 3 legisladores se presentó este proyecto y solamente tiene la media sanción correspondiente al Senado. ¿Qué es lo que dice ese proyecto? Fíjense lo largo que es este delito y también las dificultades que va a tener si este delito sale sancionado como tal. Será reprimido con pena de prisión de 6 meses a 4 años el que, hallándose en posesión de imágenes de desnudez total o parcial, y o video de contenido sexual o erótico, acá tenemos el primer problema, porque la norma tiene que ser específica, tiene que ser clara, para justamente el imputado eventualmente saber de qué se defiende, tener una conducta clara. Erótico, justamente, puede ser un montón de cosas. Y ese montón de cosas hace a la vaguedad de la norma. Acá tenemos un primer problema de este proyecto. Erótico de una o más personas la hiciera pública o difundiera por medio de comunicaciones electrónicas de datos, insisto en esta transmisión de datos, sin el expreso consentimiento de las mismas para tal fin, aún habiendo existido acuerdo entre partes involucradas para la obtención o suministro de imágenes o video. Justamente lo que venimos hablando es lo más allegado, lo más similar a la pornovenganza en materia penal, obviamente, en Argentina. Lo que se busca, bueno, ¿tenemos un material pornográfico? Sí, tenemos material pornográfico, pero en su momento fue filmado o fue fotografiado de manera consentida, porque había alguna confianza o había un vínculo amoroso con esa otra persona. Pero lo que justamente busca es que vengarse, o porque yo estoy mal porque corté con mi novia, yo busco estas páginas y subo videos que he tenido con mi expareja. Justamente tenemos que tratar de, en primera instancia, prevenir este tipo de situaciones y vamos a ir eventualmente a futuro a que se pueda sancionar esta norma. Después, el último párrafo habla que la persona condenada será obligada a arbitrar los mecanismos necesarios para retirar la circulación, bloquear, eliminar o suprimir en materia de que se trate a su costa y a un plazo determinado por el juez. Esto también va a tener sus críticas, incluso ya las tiene, porque fíjense que si una persona va a denunciar este tipo de delitos, tiene que esperar a que se sea condenado para que se pueda eliminar ese contenido en una página web. Es algo ilógico, es algo que lo que primero hay que buscar es bajar ese contenido, que no exista más en la página web, y después continuamos con el proceso penal. Entonces, esta también tiene sus críticas. No somos muy buenos legislando este tipo de delitos. Sí podemos encuadrar, si buscamos alguna... obviamente hay que tener siempre en cuenta el caso en concreto, el caso en particular, las particulares justamente de esa conducta. Sí podemos hablar quizás de una violación de secretos, ¿sí? Algo que está previsto en el artículo 153 y 153 bis. Pero, también se trata de delitos de acción privada. Es decir, si esa persona damnificada porque vio un video en donde sale ella que se había filmado
con su novio en su momento, y aparece en una página web, o una página de pornografía, o lo que fuere, quiere denunciar eso, y la fiscalía le va a decir, mire, esto es un delito de acción privada, o sea, la violación de secretos, o la violación de privacidad. Es un delito de acción privada, tiene que ir a ver un abogado o una abogada, y ahí lo va a asesorar y va, y si usted desea, instar la acción penal. Pero no es un delito de acción pública, en donde permita a la fiscalía actuar de oficio. Entonces, seguimos teniendo inconvenientes. Y acá la víctima, ¿dónde está? Desamparada. Desamparada por todo este sistema. Ahora vemos otra modalidad, que es sextortion. ¿Sí? Voy a tratar de ser breve. El sextortion es similar a la pornovenganza, implica esta extorsión. Acá vamos a ver que se amenaza a la víctima, de publicar fotografías o videos de sí misma de carácter sexual. Pero acá hay una diferencia, justamente porque se trata de que no haya habido algún tipo de relación o que no se busca esta venganza de por qué vos cortaste conmigo y no querés volver, subo estas fotografías para que vos vuelvas conmigo. Justamente estamos hablando de un contexto de violencia de género importantísimo. Sextortion está relacionado, pero implica otras cosas. Y que el agresor, con o sin el consentimiento de la víctima, haya obtenido esas imágenes. Y ya hemos visto la modalidad de cómo se puede obtener este tipo de imágenes. Si hacemos memoria, podemos hablar de sexting. Es decir, ¿se acuerdan de sexting? Que esa persona, por alguna situación de intimidad o confianza, le envía alguna fotografía a otra persona. ¿Qué pasa con ese receptor? Ahora te voy a amenazar para que me mandes más fotografías desnudas, si no lo voy a subir en esta página de pornografía. Eso ya estamos encuadrando en el delito, o la conducta, mejor dicho, de sextortion. También puede ser obtenido mediante un hackeo, o mediante, si yo me encuentro o robo un celular de una persona, y hay incluso imágenes íntimas de esa persona que se sacó con su celular, pero yo las identifico y capaz que es amiga de un conocido, puedo llegar a esa persona y le digo, mirá, si vos no me mandás más contenido de este tipo que tenés en tu celular, yo la voy a subir a una página web. Y sí, estamos hablando de una conducta muy preocupante. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta la utilización de Internet y que sea con contenido sexual. También se da que puede hacer una extorsión económica. Ya habíamos hablado de que, bueno, yo quiero que la víctima, o yo te llamo por teléfono o lo que fuere, mandame más fotos desnudas tuyas. Si no, voy a subir este video que tengo. O de última, también puede existir la extorsión económica. Si no me mandás $1000, si no me transferís $10.000, si no me das $1000, yo voy a subir este video a tal página pornográfica. Eso también es grave, eso también encuadraría en esta conducta de sextortion. Y acá tenemos que tener en cuenta justamente el elemento coercitivo, que se anuncia una amenaza de publicar o difundir ese material, y si no se cumple justamente con lo que pretende el agresor, si no se cumple con lo que pide en cuanto a más material pornográfico o a dinero. Y seguimos con los inconvenientes en la legislación argentina. Tenemos esta posibilidad de analizar la conducta y encastrar ese circulito en esa estrella o ese circulito en ese circulito. Y podemos optar por la coacción. Sería una amenaza coactiva, ¿sí? Es mencionarle un mal inminente que le puede llegar a ocasionar un daño si no hace tal cosa, ¿sí? Eso justamente, bueno, voy a publicitar, voy a viralizar este video que tengo tuyo, y yo creo que le va a afectar obviamente a esa persona,
le estoy anunciando un mal para que haga algo, para obtener algo, ya sea dinero o más material pornográfico. Y también podría encuadrarse en los delitos de extorsión. En los delitos de extorsión, en lo previsto en el artículo 168 y eventualmente en el 169. Son conductas muy similares, pero no está legislado en Argentina este ataque ante la integridad sexual. Es por eso que demuestro preocupación en esto, que debemos avanzar, como en otros países, debemos avanzar para poder obtener estos delitos ya en nuestro Código Penal y poder justamente ser facultados para poder investigarlos. Para ir cerrando, estas conductas que hemos visto, primero sexting, el sexting no voluntario, obviamente, el sextortion, la pornovenganza, podrían de vez en cuando, en realidad, teniendo en cuenta el caso en particular y el medio comisivo, teniendo en cuenta muchas cosas, pueden encuadrarse en otro tipo de delitos, pero no están legislados específicamente y autónomamente como delitos propiamente dicho, así como sexting, no voluntario, sextortion y pornovenganza, como sí está en otros países. Y esto atenta contra la intimidad, como habíamos pactado como reglas básicas al principio, atenta contra la integridad sexual, atenta contra la propia imagen, se ve el rostro de esa persona, y atenta contra el honor también. Porque imagínense que se viralice esa persona desnuda o teniendo relaciones con su exnovio y se viralice por toda una web que es básicamente se viraliza mundialmente. Y estos casos, más allá de tener este contenido sexual, que implica la difusión, implica la amenaza a publicar, o implica la viralización a través de grupos de WhatsApp, son claros casos de violencia de género. De violencia de género bajo la utilización de Internet, de transferencia de datos, justamente de medio digital. Para ir cerrando, en cuanto a las conclusiones, lo que buscamos en este módulo justamente de cuidado de autonomía, ya sea de nuestros peques, de nuestros jóvenes y de nuestros adultos, es tener estos recaudos. Yo no digo de que nos privemos de muchas cosas, pero yo les pongo un ejemplo. Porque esto lamentablemente por ahora, al menos lo que va este año, no parece que no va a salir en los proyectos de ley, pero sí tener los recaudos, y esto transmitirlos a nuestros hijos también adultos, y también nosotros mismos. Estos recaudos, estos cuidados, estas medidas precautorias, implica, por ejemplo, yo me bajo de mi auto, lo estaciono en pleno centro de Neuquén, y ¿ustedes qué se imaginan? Yo lo dejo sin llaves, yo lo dejo con el vidrio bajo, no le pongo alarma. ¿Ustedes harían eso? Al menos una cara quiero que hagan que no. Bueno, estos recaudos de lo que yo pretendo o lo que se aconseja con nuestros hijos. O sea, ¿podés tener Instagram? Sí, por supuesto. Justamente no me baso en la prohibición, sino en la supervisión. Pero bueno, tenés la cautela, hijo, de tener el Instagram privado, de conocer quién es la persona que te quiere seguir, y eventualmente la aceptás. O la aceptás y ves que no la conoces, o que ves que es algo raro, o incluso puede tener algún perfil falso, la eliminás. Es algo que no podemos llegar a tener una supervisión más detallada, más restringida, cuando se tratan de perfiles abiertos. Y es eso donde se corren los riesgos. Ahí es donde se corren muchos riesgos de que nuestras fotos puedan ser replicadas, viralizadas, copiadas en otras páginas o en otros grupos de WhatsApp, por ejemplo. Y también hay que ser autocríticos, hay que tener eso de en cuanto a los grupos de WhatsApp, hay que transmitir esta preocupación. Si vemos que alguien lo manda, che, mirá, esto no corresponde, podría ser nuestra hija, podría ser nuestra sobrina, podría ser tu hermana, dejá de hacer esto.
Porque lamentablemente hoy en día no está legislado como delito, pero somos nosotros justamente que podemos ir cautelando, ir haciendo más prevención e informando a nuestros allegados o a nuestros amigos. Y es por eso que trataba de culminar esta charla con estos recaudos. Si bien no se habla de una prohibición, pero sí tener unos mínimos recaudos para poder evitar ser víctimas de este tipo de conductas, que todavía no son delitos en Argentina, pero a futuro espero que pronto van a ser delitos. Y esto en referencia a la última ratio, ¿se acuerdan? La sanción penal es lo último que se busca. Imagínense esa víctima que va al sistema penal, va al fuero penal y pretende que se lo meta preso. Hay que partir de la base de que la sanción penal es lo último que se busca. ¿Sí? Hay que partir de esa base. Entonces, partiendo de esa base, hay que evitar tener víctimas. ¿Cómo evitamos? Con la prevención, con la información, informándole a nuestros hijos, informando a nuestros estudiantes, explicarles que la utilización masiva de Internet puede tener sus riesgos, y estos son los riesgos. ¿Sí? Es por eso que quería terminar esta exposición con esta preocupación, transmitir la preocupación, y que ustedes puedan estar también informados de estas prácticas que se dan, que en otros países son delitos, pero lamentablemente en Argentina, por ahora, no están legislados. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan bien? Muchas gracias, Juan Manuel. He habilitado a 2 personas más para que se unan a la mesa de diálogo junto al público, para que sea más dinámico. Presento al fiscal general Rómulo Patti y a Manuel Islas. Por favor, tienen la palabra cada uno de ustedes. Les recuerdo que hay gente del interior y de otras provincias y de Perú hoy, así que si pueden presentarse ustedes mismos, le voy a agradecer. Rómulo, tenés habilitado el micrófono, tenés que cancelar, dejar de mutearlo, porque te puse como coanfitrión, y lo mismo para Manuel Islas. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches a todas y todos. En primer lugar, el agradecimiento, un poco entrando quizás por la ventana, pero lo primero que quiero hacer es felicitar a Juan Manuel. Realmente me enorgullece contar con un funcionario de la jerarquía de él, el compromiso que habitualmente tiene y lo demuestra, y además ahora lo consagra con esta disertación brillante. Poco podría, por lo menos yo, no voy a hablar por Juan Manuel, por Manuel, que es justamente el fiscal del caso, que está en la Agencia de Delitos Sexuales, próximo a jurar en los próximos días, y con el doctor Narváez día a día venimos llevando adelante la tarea de abordar toda la problemática de lo que implica los delitos contra la integridad sexual. Mi agradecimiento a vos, Laura, por permitirme esta posibilidad, pero creo que hoy día, es la exposición del doctor, y con todo respeto, creo que está más que capacitado para responder las inquietudes. Modestamente, cualquier duda que haya desde ya, nos sumaremos con mucho gusto al debate. Me parece muy oportuno y acorde, doctor. No lo quería dejar pasar porque la última vez, no sé si también había estado en la disertación anterior del doctor Narváez, así que bueno, por ahí si el doctor Manuel Islas se quiere presentar, me parece que esta temática, y como ciudadanos de Neuquén tenemos que ir empezando a refrescar las imágenes de los funcionarios de Neuquén, y lo que quieran aportar en la mesa de diálogo junto a Narváez y la licenciada Toranzo están habilitados. No sé si el doctor Manuel Islas se quiere presentar. Bueno, buenas noches, muchas gracias por esta posibilidad. Me sumo a las palabras del doctor Patti. Realmente ha estado muy claro, muy preciso el doctor Narváez. No se ha excedido del marco de la ponencia. Realmente vertió consejos muy significativos para, sobre todo, acentuar lo que es la prevención. Si bien el Estado tiene la responsabilidad, como él dijo, de investigar y sancionar a estas personas que cometen estos delitos aberrantes a través de los medios de comunicación informática, es una responsabilidad prioritaria, sobre todo de los padres, arbitrar los medios para proteger a sus hijos y evitar justamente este tipo de maniobras tan deleznables.
Así que no quiero agregar nada más, me pongo a disposición de todos los presentes para evacuar cualquier tipo de consulta, que Juan ha sido muy claro al respecto. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Marian, ¿estás por ahí? Habilitamos ya el chat. Recuerden que el chat tiene que estar enfocado para que lo pongan para todos, porque me están llegando mensajes en el privado, y creo que son para compartir al público. Fíjense cuando escriban, porque me salta que es en privado y me están escribiendo todos a mí, y no se va a ver en la difusión para todos. Pueden ir comenzando a escribir en el chat, como para empezar a dinamizar, digamos, la mesa. Natalia, ¿querés agregar algo? ¿Querés empezar a aportar? Marian, bueno, Marian tiene problemas de vuelta, está muteada, no se puede desmutear. A ver. Sí. Pero no la veo a Mariana. No sé, a ver, ahí la vamos a buscar. Mariana, les cuento que la licenciada de Paulín se encuentra en General Roca. Ahí está. Estaba sin... Ahí está. Marian, hola, ¿estás ahí? acá estoy. Gracias. Sí, una de las preguntas que le hace a la mesa es por qué hay pocos hombres, varones, que son víctimas de ese tipo de delitos. No sé si se escuchó. Sí, en realidad hay una gran preocupación, es que justamente no tomamos conocimiento de estas conductas. ¿Por qué? Porque el primer filtro está en que no es una conducta delictiva. Pero sí, al menos a mí, me ha llegado información de personas en donde me consultan este tipo de conductas, y también muy pocas, pero muy pocas, incluso fue un solo caso, en donde se me consultaba de parte de un varón que una expareja de él, que estaba básicamente haciendo lo que se llama sextortion. Obviamente se le explicó, yo no tengo problema en que puedan llegar a mí y consultarme, pero justamente se le explicó que no era una conducta delictiva y que eventualmente tiene los medios para poder demandarlo civilmente. Pero bueno, en la generalidad de los casos, y más ahora en pandemia, se da en que los sujetos pasivos, o sea, las víctimas, son en su gran mayoría mujeres. Pero una aclaración más, la norma que supuestamente se va a sancionar no provee ninguna diferenciación entre el sujeto pasivo y sujeto activo, se trata justamente de cualquier persona. Perdón, ¿puede ser también que los hombres denuncien menos que las mujeres este tipo de acoso, digamos? Sí, también. Está Porque... no sé cómo llamarlo este fenómeno, pero está el fenómeno de que no quiero quedar como tal porque denuncio esta situación, Claro, o porque voy a la por eso. comisaría y se me van a reír en la cara. Entonces, son situaciones que se dan, yo las conozco, pasan, pero la masa general es víctimas mujeres. Sí, quiero acotar, si me permiten, que como vi que en el comentario del chat se alude al machismo, sin duda alguna la cultura patriarcal mucho tiene que ver en la constitución de esta conducta, indudablemente. Ancestralmente ya venimos predeterminados de alguna manera, y podríamos quizás empezar a desarrollar una charla que no tuviera tiempo límite, porque a partir de aquí considerar la pornografía, quién va más vinculado, quién se vale o quién explota o quién se nutre, permítame ese término que no es muy a lo mejor adecuado por el ataque que implica, ¿no? Pero quien se nutre de ella y quien está justamente en la divulgación en forma más constante resulta ser el hombre, o por lo menos lo que consideramos del género masculino, por llamarlo en un sistema binario. Pero de todos modos, me pareció válido el comentario que se habla de machismo, sin duda alguna, que viene más por toda la conformación
patriarcal y lamentablemente repercute, obviamente, como víctima directa y más vulnerable la mujer, y peor aún cuando es mujer y es niña, ¿no? En ese aspecto. También quería dejar un rengloncito, perdón que me apropie de la palabra, pero muy breve, que nuestra legislatura neuquina ha enviado al Congreso de la Nación un proyecto que justamente tiene que ver con la divulgación o apropiación de imágenes que se publican o se derivan a sitios pornográficos. Un poco lo que había empezado en el desarrollo inicial de la exposición de Juan. Y que este aspecto, bueno, seguramente va a ser abordado en alguna instancia de legislatura superior, porque esto es campo del Congreso de la Nación, no es legislación provincial, sino que se aborda como una ley nacional, como corresponde, integrante del Código Penal, y que al respecto nosotros también estamos trabajando en ese aspecto, y en los futuros días, el día 21, tenemos una exposición a la cual desde ya dejamos hecha la invitación, donde vamos a tener 2 especialistas, que son la doctora Dupuy y el doctor Asolín, que son especialistas, son fiscales de delitos cibernéticos. Le hago este anuncio porque también les va a nutrir un poco a la formación. Gracias. Ahora sí, yo por ahí quiero... Marian, ¿me dejas hacerle una pregunta porque me la mandaron por privado? Sí, pero lo que quería era si puede repetir la invitación para esta charla que va a decir. No se escucha, no te escucho igual, bien. Después lo voy a replicar en mi Facebook, que pueden seguirme a mí o pueden seguir al doctor Pati. Sí, a Laura se la enviamos a Laura, sí. Bien. Muchas gracias, doctor. Sí, dale, Laura. ¿Cómo? Que sigas, digo. Bueno, Francisco Jesús te pregunta, Juan, dice, el artículo 155 bis de la ley sobre porno venganza, con media sanción del Senado, no contiene el término audios, remite solo a imágenes y videos. Es importante que lo contenga, ya que podría suceder la difusión de audios íntimos de WhatsApp sobre relaciones sexoafectivas, te dice. Muy bien, Francisco. Yo me olvidé de ese dato, de esa crítica. Justamente, al ser un proyecto, quizás se pueda llegar a modificar en la Cámara de Diputados, pero así como fue la media sanción, no se prevé el audio. Y se acuerdan que hemos visto en imágenes de las filminas que se hablaba de videos, de fotografías y de audio, que eso implica justamente el derecho a una imagen propia. Y sí, muy bien acertada la indicación que hace Francisco. Es preocupante que no se incluya en la norma penal la posibilidad de que ese delito implique la difusión de audios, justamente con contenido sexual. Esperemos que lo puedan incluir. Hago una pregunta con respecto a esto. En el caso de que se pueda incluir lo que son audios, ¿es posible incorporarlos, esos audios, como prueba? Sí, por supuesto. O sea, se tiene... Claro. Sí, que incluso tanto los videos como las imágenes también van a ser la misma prueba que va a ser el audio. Yo ahora no imagino, al menos en una página una página web, una página pornográfica, cómo se pueda llegar a difundir un audio, pero sí, obviamente, mediante otras plataformas virtuales. Pero yo, teniendo en cuenta una página de pornografía, en donde justamente se utiliza esta conducta delictiva de pornovenganza, que ha pasado, insisto, tomo conocimiento de estas situaciones, pero lamentablemente no puedo accionar desde la justicia provincial, porque no es delito. Pero sí es preocupante y se puede tomar como justamente un elemento probatorio muy, muy fuerte, es el audio. O sea, yo que soy perito informático también, puedo sacar un audio, presentarlo en un informe, por ejemplo, un informe pericial, presentarlo como prueba y lo toman, digamos, lo tomarían como ahí prueba. Vamos a suponer que ya tenemos la norma sancionada con videos, con imágenes y con audio.
obviamente lo que se va a buscar es la extracción de ese contenido de audio, por ejemplo, y que obviamente acá en este caso, por ejemplo, lo va a hacer la licenciada Toranzo, y ella eventualmente me va a elevar un informe con un DVD, en donde va a decir qué método utilizó para la extracción de audio de esa página o de ese celular que se llegó a secuestrar, que fue el celular que emitió ese audio con contenido sexual, y ella como perito va a extraer esa información, va a explicar primero el método, obviamente de qué dispositivo electrónico, de qué página web, el método que utilizó, y finalmente la extracción del material. Y eventualmente, eso obviamente va a ser la prueba principal, más allá de los dichos de la víctima, pero eventualmente para poder replicarlo en un juicio, se necesitaría obviamente la perito que extrajo esa información. Bárbaro. Buenísimo. Había visto... Una pregunta que me parece que está buena para que dialogue la mesa. Dice si les parece que estos temas debían ser parte de la educación sexual integral. Perdón, escuché mal. Creo que me parece que es una pregunta que leí acá. Si les parece que estos temas deberían ser parte de la educación sexual integral. Sí, por supuesto. Por supuesto, porque yo soy muy, o sea, me encantaría, primero y principal, que la educación integral se dé en pleno, se dé de manera completa, y eso sumarle estas problemáticas, porque es parte de la prevención. Es parte justamente de tomar medidas de prevención, medidas de cuidado para nuestros adolescentes, principalmente, obviamente, nuestros niños y niñas. Pero agregar este tipo de información, que por ahora, insisto, no es delito, es importantísimo que puedan conocer estos riesgos. Y como es, más allá de afectar al honor y afectar a la imagen, por supuesto que afecta a la integridad sexual. Y eso puede ser, se puede agregar como parte del programa de educación sexual integral. Quiero hacer en este punto una aclaración o quiero comentar algo. Justamente Marcela Marsari hizo un comentario con respecto a una ONG de Cipolletti. Yo me imagino que ella estaba hablando de la ONG Mamás en Línea. Es una ONG que está trabajando muy fuertemente con respecto a lo que es grooming. Son ellas las que impulsaron la ley de grooming. Son las primeras que realizaron o que hicieron una aplicación para hacer denuncias sobre grooming, y son las que hoy por hoy están impulsando la ley Mica Ortega, que es a nivel nacional, junto con el Ministerio de Educación de la Nación, que tienen media sanción hoy por hoy. Y que bueno, esta ley lo que pretende es justamente la prevención y concientización del grooming en todas las escuelas, que se aplique como materia, digamos. Así que, bueno, eso quería aclarar. Bien. O comentar. Gracias, Nato. Juan, te pregunta, este licenciado, creo que es licenciado en psicopedagogía, Francisco. Juan Manuel te dice, el Código Civil del 2014 describe al periodo de niñez desde el nacimiento hasta los 13 años, y adolescencia desde los 13 años cumplidos hasta antes de cumplir la mayoría de edad. Vos hablaste del artículo 131 del Código Penal, en tanto uno de los bienes tutelares por el grooming sería la lesión de la infancia en general. ¿El Código Penal habla de infancias? ¿Qué ocurre con los adolescentes en ese caso? No, es una alegación mía esto de la infancia en general. No es algo normativo, el Código Penal no distingue entre infancias y adolescencias, solamente lo llama menores de edad. Es un término que se usa mucho en la jerga del fuero penal, pero a mí no me gusta utilizarlo. A mí no me gusta para nada utilizar un menor de edad, una menor de edad. Yo por eso hablé, es una cuestión sumamente mía, hablé de que atenta contra la infancia en general, y por supuesto que se puede hablar de atenta contra la adolescencia, o sea, contra nuestros jóvenes. Pero no, la ley penal solamente en otros delitos sexuales, por ejemplo el abuso sexual, ahí parte de un rango etario, o sea, parte de un límite etario de los 13 para abajo,
justamente que tiene en cuenta la inmadurez sexual de esa niña o de ese niño. Después de los 13, hacia adelante, sí se lo toma como un inmaduro sexual, es horrible como lo estoy mencionando, pero se tiene en cuenta la inmadurez también sexual, siempre teniendo en cuenta un distanciamiento etario con el agresor, ¿sí? Y eventualmente a partir de los 18 directamente es básicamente se vale el consentimiento o no de la víctima. Pero para la ley penal, menores de 18 años implicaría infancia y adolescencia. Marian, ¿querés? Marian. Dice una trabajadora social en el contexto de pandemia ha tenido que acompañar a varias víctimas de violencia de género que han sido amenazadas por sus agresores con exponer o publicar videos y audios. Se te escucha re mal, Marian. No también te preguntaba, en relación a esto, preguntan si hay fiscalías especializadas en ciberdelitos en Río Negro, si ustedes tienen conocimiento. Sí hay, en Río Negro hay. ¿Podés traducir la pregunta, Natu? Sí. María López pregunta si hay fiscalías especializadas en ciberdelitos en Río Negro. Sí hay en Río Negro, en Viedma estamos. A diferencia de Neuquén, que no tenemos todavía. No tenemos, y realmente, como bien lo apunta la licenciada, sería plausible que a corto plazo Sí, lo tengamos, porque la verdad que tenemos una superestructura de informáticos que, bueno, ahora está trabajando a full con la cuestión de la pandemia, para que se puedan hacer algún tipo de audiencias, que sean las mínimas, y que los funcionarios podamos tener algún tipo de interacción y concreción de juicios mínimamente, que se habilitó hace poco, pero lo cierto es que ese cuerpo o ese equipo o esa área no está instituida. Sería muy positivo porque es lo que se viene. Realmente va a ser la herramienta no solo complemento, es básicamente lo que está pasando. Nosotros, la Agencia de Delitos Sexuales, sino, en fin, podría decir un montón de cosas, pero es válido y plausible que se concrete. Bien. Nati, ayúdame un poquito porque Marian se le escucha entrecortado y me dice que... A ver, Gabriela dice, no sé si ya la habían leído a esta, si las redes sociales son una de las principales fuentes de comunicación y relación en este contexto, ¿es fundamental pensar y seguir hablando de los delitos en las redes sociales? La penalización. No entendí bien la pregunta. Quizás. Fue como una acotación. Entiendo que fue como una acotación. Sí, es importante penalizar, o sea, que estas conductas que se realizan a través de la utilización de un medio electrónico de transferencia de datos, es lo que veníamos diciendo. Hay que avanzar legislativamente con lo que está ocurriendo hoy en la sociedad. Por eso es importante que se pueda llegar a sancionar estos delitos. Hay una pregunta que me gustaría responder, que la acabo de ver, es, si no es delito, ¿algo se puede hacer para la persona que publicó material no autorizado? Bueno, ahí, obviamente depende qué conducta. Podemos avanzar, obviamente, primero podemos avanzar desde el fuero penal mediante una injuria, por ejemplo, con querellante, con la institución de querellante que va al damnificado con su abogado o con su abogada, hace su investigación penal, sí, es una investigación penal, pero lo hace de forma privada sin que la fiscalía colabore en esa investigación. Y otra cuestión, obviamente teniendo el caso en particular de cómo se da esta interacción, de cómo se da esta publicidad de la imagen, lo que fuere, es en primera instancia de manera urgente poder, yo no soy muy, en realidad poco y nada sé de civil, pero de manera urgente plantear alguna acción de habeas data, que se
pueda bajar directamente, se pueda cesar esa situación de que esté el contenido sexual en esa página web. Y eventualmente también pedirle al juzgado correspondiente, para mi juzgado de civil, que remita los oficios pertinentes a esa página web o a esa red social o lo que fuere, para que informe el IP de donde salió esa publicación, de dónde se subió. Acá quizás la licenciada Toranzo me puede complementar aún mejor, pero en cuanto al accionar urgente, lo ideal es un habeas data, la acción de habeas data justamente para cesar ese robo de imagen o ese robo de rostro, lo que fuere, y se publica hacia una red social o una página web o un blog, cesar con esa situación, que no esté más ahí, pero sí resguardar, eventualmente poder demandar a la página o poder demandar a quienes fueron o ha sido el autor de esa publicitación. Juan, te voy a molestar para recordarte que tenemos profesionales y no profesionales, y en la plataforma que tenemos casi otros 700, y que esto se está grabando. Si me podés explicar para el público qué sería el habeas data. Sé muy poco. Doctor Pero Rómulo tiene la palabra también. Es una acción, Como obviamente, yo voy a complementar, pero si me pueden mejorar el speech, el doctor Isla o Patti, pero básicamente se trata de una acción jurídica ante cualquier juez, en donde se le pide que cese esa situación de que se le ha extraído, o se le extrajo, mejor dicho, datos sobre esa persona, que se ha subido a esa página web, por ejemplo, y esos datos básicamente es la imagen. Entonces se le pide al juez o a la jueza que de manera urgente, de manera sumaria, se pueda cesar de esa conducta, de esa publicación. Habeas data implica un montón de cosas, pero yo relacionado a este delito o a esta conducta me refiero a eso, que se la pueda ordenar mediante el juez o la jueza a esa página para que baje esa publicación y que no esté más. Sí, es una acción ágil, rápida. Obviamente que el derecho común, el derecho civil, siempre otorga una respuesta a todas las cuestiones que de alguna manera nos implican algún daño. Por eso, si bien hay acciones que no tienen una sanción penal, no quiere decir que no se pueda accionar desde el campo civil, que es un poco lo que estaba refiriendo Juan. Una acción también, una simple acción de daños y perjuicios también podría ser un recurso efectivo y directo para quien se sienta perjudicado de la utilización de esas imágenes. Eso sería lo más llano, y de hecho es lo que hoy día tenemos como herramienta. Y es muy bueno esto aclararlo, porque parecería que si bien no hay una sanción penal, ustedes recordarán que Juan habló del principio de última razón o última ratio, no todo tiene que ser penalizado, no toda conducta que sea contraria a las buenas costumbres o a la moral va al campo penal necesariamente. Entonces, esto hoy por hoy lo resguarda el derecho civil con un resarcimiento económico, que es la forma de imponer una sanción no penal. Y el habeas data es una acción, como yo decía, rápida, sencilla, muy bien explicado. Creo que en plano sencillo para que se entienda, es para justamente yo preservar mis datos, todas las cuestiones personales, y recurrir rápidamente a un juez, como la acción de habeas corpus, que lo que protege es la libertad individual, o la posibilidad de que esa libertad individual se restrinja. Bueno, el habeas data me permite una acción rápida, respuesta rápida de un magistrado para que eso sea compensado, ¿verdad? Y está bien esto que decía Rómulo, que después, o sea, lo más importante es que se baje esa imagen o ese video, pero después sí accionar con esta acción de daño o con la demanda de daños y perjuicios para eventualmente tener una reparación justamente de esa afectación que ha tenido la integridad sexual y también el honor y la imagen de esa persona.
Juan, te hago una pregunta, por ahí Nati, decime si realmente esto ya se preguntó o no, porque tengo un montón, estoy tratando de responder a los que me escriben por privado, estoy haciendo de todo un poco, estoy acá, así que como pulpo. Juan, excelente disertación, te dice Adriana Rodríguez, Barossi. Muchas Excelente gracias. disertación, Juan Manuel. Sí, Adriana, te cuento que Juan ya tiene su club de fans, cada vez que diserta nos vuelve locas, a mí y a Lorena. Lorena la vamos a conocer dentro de poco, que es la que también me ayuda. Dice, el material probatorio más importante sería el soporte informático. ¿Y qué otra prueba sería fundamental para acreditar el delito? Bien. Imaginando que ya tenemos este delito, al menos el que vimos, el 157 bis, imaginando eso, debo mencionar que existe una regla que es la libertad probatoria, que cualquier delito se puede probar de cualquier forma, por cualquier medio, obviamente con el recaudo de que sea obtenido de forma legal. ¿Sí? Vamos a un ejemplo, apartándonos de delitos informáticos. Yo quiero comprobar que alguien robó utilizando un arma de fuego, yo esa arma de fuego la tengo que secuestrar mediante una orden judicial por una requisa vehicular, una requisa personal o un allanamiento. Es decir, yo no puedo meterme a la casa de esa persona para poder obtener ese elemento probatorio que es el arma de fuego sin una autorización judicial. ¿Sí? Esto es lo que hace saber el principio de libertad probatoria. Puedo probarlo como los medios que tenga para probar, lo voy a probar, siempre con la obtención de manera legal. Ahora, partiendo de esa base, de la libertad probatoria, depende de qué delito quiero probar, depende justamente, va a inferir mucho cómo lo puedo probar. Cuando estamos hablando de delitos informáticos, cuando estamos hablando de delitos que implican como medio, como comportamiento, la transmisión de datos, es muy importante obtener ese contenido. Y lo puede hacer en este caso la Perito Toranzo, que va a ir a la página web y se va a extraer esa información, o va a hacer una captura de pantalla. Eventualmente podemos pedir los registros de esa página web, que puedan darnos el IP, o eventualmente, dependiendo siempre de la conducta que estamos hablando, se puede secuestrar el celular. No se aconseja secuestrar el celular de la víctima, por supuesto, porque imagínense, soy víctima de un delito y encima me secuestra el celular, para eso no denuncio. Y eso es un error porque a veces se secuestran los celulares de las víctimas, al menos por el delito de grooming. Y no, lo que buscamos es no molestarle a la víctima, pero sí que aporte la información. Bueno, podés hacer captura de pantalla de esa conversación, podés hacer captura de pantalla de esa remisión de esa fotografía, o tenemos personal especializado, tanto en policía como en el Gabinete Informático del Poder Judicial de Neuquén, que puede extraer esa información de manera sumamente objetiva, y la va a plasmar en una pericia. Y la víctima o la damnificada se va a ir en 2 horas, en 3 horas, con su celular a su casa. ¿Es muy importante el dispositivo electrónico? Sí, por supuesto, es una de las principales pruebas. Pero, como tenemos este principio de libertad probatoria, no quiere decir que sea el único. ¿Sí? Natu, Claro. doctor Rómulo, también tiene la palabra. Bueno, justamente iba a hacer una aclaración con eso, con respecto al celular y al secuestro y todo. Bueno, ahí el doctor aclaró muy bien que se puede extraer la información que sea pertinente para el caso de los celulares o bueno, de los dispositivos en donde se haya, digamos, hecho el intercambio de información o lo que sea. Bueno, Tania hace una pregunta que dice respecto a esa aclaración, la verdad no sé qué aclaración era, pero dice, ¿hay registros de IP en Argentina? Claro que hay registros de IP. Bueno, en realidad lo que son, digamos, todas las páginas web tienen una dirección IP. Cuando nosotros enviamos o recibimos un correo electrónico también tienen una dirección IP. Todas las computadoras o celulares, todos están, digamos, con una dirección IP. Entonces nosotros, cuando tenemos que hacer alguna investigación,
utilizamos o intentamos obtener esa dirección IP para poder geolocalizar a la persona que está agrediendo, digamos. Entonces, en muchos casos es muy importante obtener ese dato. Bueno, eso quería aclararle. Doctor Patti. No, yo simplemente, bueno, de lo que ha dicho la licenciada poco puedo aportar porque en eso ya pertenezco a una generación que para mí la informática es como viajar a la luna. Pero de todos modos, lo que sí también aporto respecto de lo que dijo Juan es que en definitiva hasta una testimonial podría ser importante de quien haya detectado, por ejemplo, esa incorrecta imagen colocada en sitios que no corresponden. Ahí ya se llamaría un poco la atención, decir, ¿y qué estaba haciendo alguien viendo eso? Bueno, un adulto tiene derecho a responder a sí mismo a su conciencia. En ese sentido no hay un delito por lo que haga en la intimidad. Pero la develación, por ejemplo, también puede ser un aporte importante y de hecho muchos casos se develan porque es así, porque se entera alguien y se lo comunica a una persona cercana a la persona afectada, que mayormente son mujeres, y bueno, lamentablemente ocurre lo que después termina ocurriendo, ¿no? Bien. Nati, no sé si esta pregunta la pudieron responder. Preguntan que si no es delito, ¿algo se puede hacer para la persona que publicó material no autorizado, si no se lo considera delito? Sí, sí, ya lo respondimos. Bien. Bueno, vamos a ir redondeando porque ya son las 22 horas. Me pasaron la información que tanto estaban preguntando. Les cuento que la información la vamos a compartir en nuestra página de Fortaleciendo Capacidades. La actividad que el doctor Rómulo Patti compartió y expresó hace un rato es el día 21 de septiembre a las 5 horas, y vamos a compartir en nuestra página el email para que se puedan anotar todos aquellos que están interesados en la temática. Por ahí, Juan, no sé si me podés hacer pantalla compartida para poder anunciar la próxima disertante del viernes que viene. Les comentamos que para los que quieren acceder a la certificación con puntaje por la UNCO, ya está subida a la plataforma el examen del módulo 2, ¿sí? Les comentamos que puedan visitar la página, que ahí tenemos nuestro número de teléfono. La disertante del viernes que viene es una licenciada, se llama Claudia Baffo, licenciada en psicología, doctoranda en salud colectiva. Va a estar hablando de una temática muy interesante este viernes a las 20 horas. Para los que son del interior, de otras provincias y de otros países que no pueden o que tienen muy poca conectividad y se pierden, recuerden que está la plataforma Cumen con las grabaciones de los disertantes de los módulos que estamos transitando. Juan, te cedo la palabra, Natalia, doctor Rómulo, para despedirnos y cerrar esta excelente disertación. Para los nuevos que han ingresado en este módulo, tengan paciencia, somos Lorena, Mariana y yo, y por ahí Mara, que es una estudiante que también nos ayuda en este proyecto de extensión. Vamos a estar tratando de resolver, más que nada Lorena, la próxima semana la van a conocer, va a anunciar un par de cuestiones administrativas, porque noto que me escriben y me preguntan y no doy abasto para responderles a todos, en relación al usuario y la clave para que puedan acceder a la plataforma, y todos aquellos que se animen a rendir el examen, ¿sí? Los que no se animan, no se preocupen, porque va a haber otro tipo de certificación. Son desafíos que cada uno tiene la decisión de proponérselo y hacerlo. Juan, te cedo la palabra, y después Natalia y el doctor Patti, que quedó como invitado hoy. Bueno, no, gracias Laura, y bueno, gracias a todos y a todas por haberme escuchado, y por participar de esta jornada, que la verdad que es muy interesante, más allá de la temática, sino de que ustedes puedan transmitirles, insisto siempre, que como operadores, o del punto que nosotros juguemos, transmitirlo a nuestros más pequeños, a nuestros jóvenes, y poder aportar nuestro granito de arena para prevenir. Nosotros de la justicia, al menos la Fiscalía, nosotros
se nos limita o no tenemos este espacio, que lo tenemos muy poco, de poder ayudar a la prevención. Depende de otros organismos la prevención, justamente. Nosotros recién vamos a intervenir cuando ya está el conflicto, cuando ya está el delito, y nos toca todo el otro proceso. Pero lo mejor sería justamente poner el alarma al auto, poner el seguro al auto, y prevenir que nuestros hijos puedan llegar a ser víctimas de estos tipos de agresores sexuales. Así que bueno, muchas gracias nuevamente, y bueno, me voy despidiendo. Gracias. Gracias, Juan. Muchas gracias, porque sé que estás de guardia, y estar disertando ahí pendiente de que pueda encenderse el teléfono. Muchísimas gracias. Natu. Bueno, también gracias por la invitación. Bueno, lo mismo, me sumo a lo que dice Juan Manuel con respecto a lo que es prevención, que yo formo parte de la ONG Conciencia en Red. Bueno, nosotros prevenimos también dando charlas antes en las escuelas. Hoy por hoy lamentablemente no podemos, pero damos charlas a través de nuestra página de Facebook. No tenemos fecha, pero bueno, a medida que van pudiendo dar las charlas algunos disertantes, los vamos publicando en nuestro Facebook. Así que, bueno, lo mismo, que los adultos tenemos que estar con nuestros niños, acompañándolos, conociendo también todas las aplicaciones que utilizan, porque hay veces que nos supera como adultos la tecnología, pero es importante poder acompañarlos y que ellos mismos nos expliquen cómo funcionan las aplicaciones, que nos digan, bueno, acá hago esto, no hago, o bueno, ver con quién también se comunican, porque muchas veces el grooming también pasa a través de los juegos en línea, y ha pasado mucho. Hoy por hoy, uno de los juegos, o dos de los juegos que más se utilizan es Roblox, y otro que me olvidé el nombre, que empieza con M, capaz que alguno me ayuda. ¿El Minecraft? Minecraft, exactamente. Ese lo jugaba mi hijo hasta que, bueno. Y bueno, ahí está. Los juegos están en nuestras casas, así es así. Exactamente, es como decías, Juan Manuel, hoy por hoy, me quedó esta pregunta que la anoté, ¿dónde están más seguros? Hoy por hoy, ni afuera ni adentro de nuestras casas cuando tienen un dispositivo conectado a internet. Yo quiero aprovechar, Nati, a preguntarte sobre algún tipo de control parental que puedas recomendarnos para aquellas mamás que tenemos a nuestros hijos con celular, porque ya están grandes y necesitamos comunicarnos. Si conoces algún tipo de control parental que nos puedas sugerir, ¿sí? Control parental, siempre que me preguntan digo lo mismo, el acompañamiento de los padres, hablar con nuestros hijos. Es el mejor control parental que podemos tener. Conocer a nuestros hijos, conocer cuando hay algún cambio de actitud en ellos y poder charlarlo, a ver qué pasó, por qué se está comportando de esa manera. Me parece que eso es lo mejor que uno puede ofrecerle a nuestros hijos. O sea, que ellos sepan que nosotros que estamos, y que ellos pueden confiar en nosotros si tienen algún problema. Siempre digo lo mismo cuando me hacen esa pregunta. Muchas gracias, Natu. Bueno, eso. Nada, cerrar con eso y bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Gracias, Lau. Gracias a ustedes. Doctor Rómulo, ¿está por ahí? Estoy acá, salí un rato, pero me volvieron a tomar. No, muy breve porque seguramente ya se escucha muy bajito. Ahí ahora se escucha un mejor. agradecimiento nada más a vos, particularmente Laura, felicitar a la licenciada Toranzo también, bueno, a Juan Manuel y al auditorio, realmente muy proactivo. Veo que es una problemática que ocupa, que preocupa, y así como bien decía recién Natalia, de ocuparse con el tema del cuidado de los hijos y todos los seres que queremos y nos interesa, me parece muy bien también como ciudadanos preocuparnos por esta temática. Queda la puerta de la Fiscalía abierta
no para traer un problema, que es lo que no queremos, pero justamente a modo de prevención tenemos también que trabajar. Es muy bueno esto que hayas dicho, que nos conozcan las caras, a lo mejor algunos estamos más favorecidos, menos favorecidos que otros, pero hablando en serio, la puerta de la Fiscalía está abierta para que ustedes, cualquier consulta, mi número te lo he dado, y es lo que pretendemos. Nosotros llegamos, como bien dijo Juan, después, pero la prevención tratamos de hacerla también con la información. Bien, gracias, doctor. Quiero hacer una aclaración. Información por ahí previene, siempre... y creo que en eso vamos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, invitado a la fase 2 junto a Juan Manuel. Yo quiero hacer una aclaración, por ahí todos los viernes tengo una mejor conectividad y tengo, gracias a Manuel Islas, que también está acá con nosotros, quería por ahí aclarar, por ahí soy la que tengo la cara más visible, tengo mejor conectividad, pero este proyecto de extensión, que lo denominamos Fortaleciendo Capacidades, no lo hice sola, lo hice en dupla con mi compañera y colega, que todos los viernes últimamente tenemos un problema de conectividad, cada vez que quiere hablar no se le escucha, que es la licenciada Mariana de Vallis, y se nos sumó Lorena Zárate, que es una compañera de la Subsecretaría de Familia, que nos ha hecho un gran aporte desde su trabajo administrativo, y es la que se encarga de cooptar y ingresar a los cursantes fuera de término. Y Amara, que es una estudiante de la facultad nuestra, y ha sido estudiante de la licenciada Mariana de Vallis. Nada, les agradezco a todos. Pueden ir retirándose. Recuerden que tenemos una página de Facebook que se llama Fortaleciendo Capacidades, y ahí adentro tenemos nuestro número de teléfono, y para los que no lo saben, acabamos de crear el Instagram, que ahí vamos a tratar algunas problemáticas más de lo informal, en relación a lo que por ahí generó de portavoz en la disertación de la doctora Francisca Grioli, que también está, le mandamos un saludo. Problemáticas que tienen que ver con nuestras emociones, más informal, qué te pasa en el amor, qué te pasa cuando te sentís estresado, todas situaciones que la vamos a hacer con el licenciado Daniel Giro, licenciado en Psicología. Vamos a tratar temáticas un poco más informales, porque somos profesionales, somos administrativos, somos trabajadores y también somos seres humanos, así que bueno, creamos el Instagram, Juan Manuel, cuando tengas ganas también te podés sumar, cuando quieras alguna charla. Vamos a tratar de que ahí haya un poco más de risas, con respeto, pero no tanto de este encuadre formal que a veces nos atraviesa con tanta información en este contexto de cuarentena. Así que bueno, visiten nuestra página, visiten el Instagram, que es Fortaleciendo Capacidades, que ahí estamos subiendo fotos y otras cosas que son un poco más fuera de este encuadre. Les mando un abrazo, gracias a la gente de Tucumán, Salta, Catamarca, a Andacollo, a Chosmalal, a la gente del interior, a los profesionales, a los ejecutores, a mis compañeros de la Dirección de Atención Diferencial y Crítica, y a la gente de Buenos Aires, y algo que se me escapó hoy, feliz día del maestro, feliz día de la maestra. Tenemos muchos profesores y maestras de Buenos Aires, de Cipolletti y de Río Negro. Felicidades, y bueno, buen fin de semana, gente.